Hoy el Señor te dice, tú vales. En ti he puesto cosas grandes, en ti he puesto cosas poderosas, pero nunca lo has visto. Has vivido esclavo del pecado, de tus sueños, de tus temores, de tus anhelos. Y el Señor te dice, te estoy separando. Estoy quitando cosas que para ti eran importantes, pero en mi orden, te dice el Señor, no tienen valor. Tienes que dejar que Dios termine ese proceso de separación y de arranque y de apego que está haciendo en tu corazón hacia esa persona. Porque esa persona ha sido el instrumento que el enemigo ha usado para dañar tu estima durante muchos años. Hoy vamos a aprender, vamos a empezar una serie de enseñanzas para que nuestra mente, por eso el Señor nos está hablando eso, para que nuestra mente se abra y sea iluminado, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, los ojos de nuestro entendimiento. Mira, iglesia, cuando nosotros queremos conocer a Dios desde nuestra óptica, desde nuestro sistema de educación, de formación, lo que hemos vivido, no vamos a avanzar mucho en la fe. Nosotros necesitamos abrir nuestro corazón para que nuestros pensamientos sean renovados. Se tiene que producir una renovación. Eso lo hemos estudiado muchas veces. La palabra de Dios dice que se tiene que producir en nosotros algo que se llama una metanoia. Las personas piensan que el arrepentimiento es remordimiento. Confunden la palabra arrepentimiento con remordimiento. La gente piensa que arrepentirse es sentirme mal por algo que yo hice, sentirme incómodo y por ende dejar de hacer unas cositas. Entonces, yo antes iba a la iglesia, antes hacía esto y ya no hago esto. No se trata de eso. Eso quizás puede ser una religiosidad y para usted cambiar cosas igual no necesita ni ir a una iglesia ni conocer a Cristo. Usted puede ir a Alcohólicos Anónimos, sexólogos, personas que tienen problemas de sexo, que también hay esos grupos, personas que tienen diferentes problemas y usted puede ir y cambiar. Como muchas personas dicen, no, pues yo conocí a alguien que le dieron unas enseñanzas, unas instrucciones y cambió. El ser humano sin Dios se pueden producir cambios, es así, usted va a terapias y allá usted va a un sitio, lo apartan o va a un sitio donde le motiva, se consigue un coach, como lo quiera llamar y usted empieza a cambiar. Pero aquí, y la palabra de Dios no nos está hablando de cambio, nos está hablando de transformación, que eso es más profundo. Nos está hablando de renovación y nos está hablando de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de forma de pensar. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que tiene que ver con mi cambio de forma de pensar. Y hay personas que llevan años congregándose y todavía usted tiene las mismas mañas, las mismas manías, las mismas tonterías. Usted cree la última Coca-Cola del desierto, como dice por ahí, la última empanada de la vitrina, tiene problemas raciales, tiene problemas de racismo, tiene problemas de complejos. Usted todavía está sumergido en su propia cultura, en lo que le enseñaron, cómo lo criaron. Quiere decir que en usted no se ha producido ninguna metanoia. Como dicen por ahí, usted es el mismo cerdito, sino que lo han bañado y le han puesto un corbatín rosa para verse diferente, pero su estructura de pensamiento sigue siendo la misma. Usted todavía está pensando en cómo lo crió su papá, cómo lo crió su mamá, cómo lo educó su abuela, cómo lo trataban en su casa, cómo le hablaban aquí, cómo le hablaban allá, y a eso se suma su propia estructura de pensamiento. Es que yo quería hacer en la vida esto, y yo quería que me trataran así, y yo quería que me dieran estos privilegios. Entonces, aunque usted va a una iglesia, usted ha creído en Cristo, usted sigue siendo la misma persona. No se ha producido una metanoia, no se ha producido una transformación. Por ende, usted no está en Cristo. Porque el estar en Cristo, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, implica que yo entiendo, es el primer paso. Es donde yo entiendo, yo empiezo a asistir a una congregación, pero es nuestro deber decirle a usted la verdad, y la verdad es que Dios lo va a transformar. Dígale al que usted tiene al lado, Dios se va a transformar. No vas a volver a ser el mismo ni la misma.
Entonces hay personas que dicen, ay, por eso es que yo no quiero ir allá. Por eso es que a mí no me gusta ir a esas iglesias, porque empiezan a prohibir cosas. Y usted, de que empezó a ir allá, usted empezó a hacer otro normal. La diferencia es que aquí no se prohíbe nada. Nunca, jamás, escúchame bien, jamás Dios te va a prohibir nada. Dios lo que hace es empezar a enseñarnos, a instruirnos y a decirnos cuál es la estructura de pensamiento de Él. Empieza a enseñarnos la estructura de pensamiento del reino de Dios. Y soy yo, escúcheme bien, soy yo de manera voluntaria, sin que nadie me obligue, sin que nadie me presione, sin que nadie me manipule ni me coaccione, que empiezo a entender que las cosas de Dios son mejores que las mías, que la estructura de pensamiento de Dios, la estructura de vida de Dios es mejor que la mía. Y yo permito que en mí se vaya de manera que voluntaria, obligada, manipulada, no, de manera voluntaria. Escuche, apréndase muy bien esa palabra, voluntaria. Dios nunca te va a obligar a nada y nosotros menos. De manera voluntaria, usted entiende. Sus pensamientos van siendo renovados en la medida que usted va estudiando la palabra, usted va conociendo a Dios. Usted va entendiendo que lo de Dios es mejor que lo suyo, que nada le sirve a usted andar creyéndose mejor que los demás. Eso es un pensamiento pobre. Y que si eso usted lo hace feliz cuando usted humilla y menosprecia a otros, usted es de mente corta. Entonces Dios le va enseñando a uno honestamente a ser persona. Dios nos va enseñando que para yo tener valía no necesito tener dinero en el bolsillo, andar en un buen coche o tener una casa. Existen valores superiores y Dios me va enseñando que aunque yo tenga eso no soy mejor que nadie y que Dios me da todas esas cosas para yo ser de bendición a otros. Porque ¿qué nos sirve, amados, tener cosas para irle presumiendo a otros, humillando a otros, aplastando a otros y decirles yo soy mejor que tú? Eso, ¿qué satisfacción puede producir a un corazón? En una naturaleza caída, sí, pero en la naturaleza y en el pensamiento del reino de Dios, si usted se pone a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que los principios de Dios tienen que ver con amor, con misericordia, con gracia, con aprender a relacionarnos con los otros, con aprender a amar y aprender a perdonar. Aprender que la mayor riqueza de un ser humano está cuando yo aprendo a ser de bendición para otros, a darle valor a la vida de otros por encima de la mía en muchos casos. Mira, es un sistema de vida totalmente contrario a lo que nosotros hemos conocido hasta ahora. Y hoy Dios te está invitando a una mejor vida, a una vida donde tú tienes valor, no porque las personas te digan que eres valioso, sino porque Él te diseñó con un plan y un propósito perfecto y Dios todo lo hace bien. Y cuando Dios decidió que tú nacieras, es porque Él ya tenía un plan para tu vida y en ese plan había un valor grande para ti. Dios empieza a derribar de nosotros muchos conceptos de vida y en nosotros tiene que haber la disposición voluntaria, vuelvo y repito, de abrir nuestro corazón para que Dios empiece a hacer esa transformación. Acercarse a Cristo significa cambio de vida, cambio de mente, cambio de estructura de pensamiento, porque Dios empieza a diseñar y a hacer de nosotros una nueva persona. ¿Qué persona? Esa persona que Él había diseñado desde antes que naciéramos. Entonces, todo el reino de Dios, toda la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, se establece sobre principios eternos. Dios no hace nada dentro de esta dimensión temporal. Todo lo que Dios hace, Él lo trae desde la eternidad y lo manifiesta en esta dimensión temporal. Cuando hablamos de dimensión temporal, estamos hablando de lo que nosotros podemos ver y palpar. Entonces el ser humano piensa que solo existe lo que él puede ver y palpar. Por eso se afana por vivir placeres y vivir muchas cosas, poder presumir y mostrarle a otros, porque esa es su dimensión de vida, lo que ve y lo que palpa. Pero Dios es un Dios eterno.
Dios habita la eternidad y lo que Él hace es manifestar su perfecta voluntad eterna en nuestras vidas. Por eso nos lleva a conocerlo y a que nosotros empecemos a disfrutar de algo que se llama la vida eterna. Pero la vida eterna yo no la disfruto después que me muero. La vida eterna yo la empiezo a disfrutar desde el momento en que empiezo a conocerle a Él. ¿Por qué? ¿Por qué yo empiezo a disfrutar la vida eterna apenas empiezo a conocer a Dios? Porque Él empieza a establecer en mi vida muchos principios eternos. Todo lo que Dios empieza a establecer en nuestra vida desde el momento que le conocemos tiene dimensión eterna, sino que se manifiesta en nuestra dimensión temporal porque estamos en este cuerpo. Pero cuando salgamos de este cuerpo, seamos transformados a otro cuerpo, seguiremos disfrutando de esa misma dimensión eterna. Y hoy, iglesia, vamos a estudiar un principio muy importante que se llama el principio de autoridad espiritual. El principio de autoridad es un principio eterno, no tiene nada que ver con una dimensión temporal. Es bueno que tengamos claro que todo lo que Dios nos enseña, nos instruye y nos lleva a conocerle es de dimensión eterna. Quiere decir que lo vamos a poner por obra en nuestra vida práctica, en nuestro día a día. Me levanto, voy al cole, los niños, la familia, la casa. Esos principios de Dios me sirven para esta vida y para la que continuaré después que me muera. El principio de autoridad, cuando las personas piensan en autoridad, piensan en la palabra dominio, ¿no? Piensan en mandar. Entonces dicen, tal persona es la autoridad. Entonces dice, no, ese es el que manda, ¿no? Eso es lo que piensan humanamente. Entonces a veces se confunde la palabra autoridad con señorío, que lo estudiaremos la próxima semana. Hoy vamos a empezar a estudiar el principio de autoridad. ¿Qué es el principio de autoridad? El principio de autoridad es un principio de gobierno. Es un principio eterno con el que Dios gobierna todo el universo. No estamos hablando solo del planeta Tierra. Recuerde que nosotros estamos en un solo sistema solar. Existen miles y miles de sistemas solares que están ordenados y Dios es el creador no del planeta Tierra, sino del universo. Las lunas, las estrellas, todo lo que existe lo creó Dios. ¿Y cómo hace Dios para que todo eso funcione bien? ¿Cómo hace Dios para que nosotros tengamos, que son las leyes físicas, las leyes de la física, el átomo, todas esas cosas? ¿Cómo hace Dios para que el sol esté en su lugar perfecto respecto a la dirección con la tierra, de tal manera que no estemos tan cerca del sol para que no nos calentemos y no estemos tan lejos del sol para que no nos haga tanto frío? ¿Cómo hace Dios para que la tierra gire? Que eso lo descubrieron después. Que la tierra gire de tal manera que el sol le dé la temperatura exacta que necesita para que este sistema, el ecosistema donde nosotros vivimos, se sostiene. ¿Cómo hace Dios para que los meteoritos, todas esas cosas? Les estoy hablando que es un principio. Les digo todo esto para que usted entienda que es un principio universal, no solo de su casa, de su vida, pero es un principio con el que Dios gobierna todo. El principio de autoridad es un principio eterno y un principio universal de gobierno. Cuando yo estoy hablando y hablo la palabra gobierno, tiene que ver con administración y orden. O sea, el principio de autoridad no es lo que la gente piensa que la autoridad, como hablábamos hace 8 días, de la autoridad del hombre sobre la mujer. Estamos hablando de autoridad, no señorío. La autoridad del hombre sobre la mujer es un principio de gobierno, que es lo que vamos a estudiar hoy. El principio de autoridad es un principio que Dios establece para establecer orden en el universo, en el planeta Tierra, en una nación, en un continente, en una familia, en una escuela. Donde usted vaya, usted va a ver este principio eterno establecido en todo donde usted está. Usted, sin darse cuenta, usted va a ir a una empresa y va a decir, ¿y quién es el jefe? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el encargado? Todo eso se llama principio de autoridad. El principio de autoridad Dios lo establece para gobernar, para establecer orden, para establecer cuidado y para que todo funcione de una manera ordenada.
El principio de autoridad en sus bases, lo primero que establece es orden. Por eso cuando Dios viene a nuestra vida, lo primero que Él va a establecer es ¿qué? Orden. Algo que usted va a evidenciar que Dios está actuando en usted es porque Dios lo primero que nos va a llamar es a orden. Cuando usted empieza a conocer a Dios, por eso estamos hablando que estar en Cristo y conocer a Cristo implica que su vida tiene que ser transformada, porque si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, lo primero que Dios va a hacer es que ordenar nuestra vida. El principio de autoridad es un principio de orden que establece cómo debe funcionar, cómo debe estar organizado, establecido cada cosa para que funcione bien. Por eso usted va a un colegio y va a encontrar el director del colegio, los profesores y los alumnos. No es de superioridad, es de orden. Porque cuando nosotros tenemos una mentalidad de superioridad y de vanidad, siempre estamos pensando quién es el que manda. Y no se trata de quién manda, se trata de qué orden se debe seguir para que las cosas funcionen bien. Entonces el principio de autoridad es un principio que Dios establece en el universo y establece también en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a conocerlo. Y hoy yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tanto orden en verdad nos dice? No, yo sí soy súper ordenado, yo llevo mi vida súper ordenada. Y cuando Dios empieza a pasar la lista, nos damos cuenta que nuestra vida a día de hoy es el resultado de que hemos llevado una vida desordenada. Empezando que nunca respetamos a nadie. Este principio lo violamos casi todos los días. Entonces, si yo estoy constantemente violando, pasando por algo, un principio eterno, algo que Dios ha establecido para que todo funcione bien, no piense que usted va a llevar una vida ordenada. Mentiras. Es que es ilógico. Si lo primero que yo tengo, lo primero que tiene que establecer en mi vida es el orden, y resulta que es un principio que yo violo todo el tiempo, y usted va a decir, no, ¿yo por qué? Porque usted va a una empresa y usted quiere mandar al jefe, ¿vale? La esposa quiere mandar al esposo, los hijos quieren mandar a los padres. Usted va a un lugar y le dice, mira, esas son las instrucciones para que usted trabaje, y usted dice, no, yo lo voy a hacer como a mí me da la gana. Todo eso se llama violación del principio de autoridad. En el momento que yo violo el principio de autoridad, ya va a haber desorden en mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha establecido para que haya orden, y yo me lo salto. Constantemente los seres humanos nos estamos saltando el principio de autoridad. Nos dicen, mira, si es que hay que hacer las cosas, y dice, yo no lo veo así, yo lo voy a hacer como a mí me parece. Y si nos ponemos a revisar nuestra vida, toda la vida hemos hecho las cosas como nos ha dado la gana. Desde pequeño no respetabas a tus padres. Les mentías, les engañabas, les hacías travesuras. O sea que eso ya es inherente en nosotros de saltarnos las autoridades. Por ende, nos saltamos el orden. ¿Y qué va a generar de consecuencia en nosotros? Una vida de desorden, seamos honestos. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él lo primero que nos llama es, hijo, tienes que ordenar tu vida. Porque Dios es un Dios de orden, y donde no hay orden, Dios no puede actuar. Dios no actúa en medio del desorden. Dios no actúa en medio del caos. Para Dios actuar en la vida de alguien, lo primero que va a hacer es traer ¿qué? Orden. Y cuando Dios nos llama a orden, sobre todo los que venimos de culturas tan desordenadas, nos queremos hacer los locos. Ay, no, venga, ore por mí, apóyeme en oración. Venga, porque usted no ora. Ay, ayúdeme aquí en oración. Yo le estoy pidiendo a Dios. Es que yo me voy a hacer un ayunito para que Dios me ayude. No te va a ayudar nada, porque hace rato te está diciendo, ordena tu vida. Pero como estás acostumbrado a saltarte este principio, te lo has saltado toda la vida. Toda la vida has hecho lo que te ha dado la gana. Llegas a Cristo y esperas que Dios te bendiga con tu desorden. Y lo siento, tengo que decirte, Dios no te va a bendecir así. Y hoy Dios nos está llamando, iglesia, a orden, a respetar sus principios. Y el principio de autoridad es un principio eterno de orden. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia. ¿A cuánto le gusta estudiar la palabra? Amén. Génesis capítulo 1, versículo 1. Déjenme, aquí voy a poner esto. Y así vamos mejor. Muy bien.
Estamos todo fácil de encontrar. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio, vamos a través de este texto, vamos a estudiar un poco la manera en la cual Dios va ordenando que nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios ordene su vida? ¿Cuántos quieren que Dios ordene su vida? Hoy te digo, sin orden no hay bendición. Esa norma no se la salte, que no va a funcionar. Y usted va a durar años y años yendo a una iglesia, hasta leyendo la Biblia, hasta cantando, danzando, no sé. Pero hasta que usted no decida de manera voluntaria y decir, Dios, ordena mi vida, y me va a costar, nos cuesta, iglesia, nos cuesta, porque toda la vida hemos sido desordenados. Hay gente que quiere conocer lo espiritual. Yo quiero que Dios me revele, yo no sé qué cosa, jerarquía, demonio. El Señor dice, no. Empecemos por el principio, y el principio es el orden. Y si tú quieres crecer en el Señor, lo primero que necesitas es aceptar que Dios organice tu vida. Vamos como locos, vamos tomando decisiones a la loca, vamos haciendo las cosas como siempre la hemos hecho y queremos que Dios nos bendiga. No te va a ir bien. Y hoy Dios te dice, no insistas por ese mismo camino, que yo para bendecirte necesito que ordenes tu vida, que dejes que Dios ordene tu vida, y ahí verás. Cuando nosotros dejamos que Dios empiece a ordenar nuestra vida, empezamos a ver la bendición de Él. ¿Qué es lo primero que Dios hace en Génesis? Empezó a hacer las cosas a la loca. Dios llega, observa y dice, esto hay que ordenarlo. Génesis 1, capítulo 1 dice, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Él? ¿Qué es lo primero? Apréndase. Lo primero que Dios hace es crear, producir en nosotros un nuevo nacimiento que estudiábamos hace semanas. Lo primero que Dios hace es crear una nueva, ¿qué? Naturaleza. Porque esa vieja naturaleza es desordenada y no se va a someter a Dios, no puede, dice la palabra de Dios. Entonces lo primero que Dios va a hacer en ti es que en ti se produzca un nuevo nacimiento y crea una nueva, ¿qué? Naturaleza. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué pasaba? Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Mira, ese principio de la creación refleja tanto nuestras vidas. Así está nuestra vida antes de Cristo y no nos damos cuenta. Y vamos por la vida formando historias, haciendo planes, pensando que nos va a ir bien, y Dios nos dice, y tú puedes haber emprendido cosas en la vida, pero a la final se te caen. ¿Sabes por qué? Porque tú has hecho tantos planes y has hecho tantas cosas y a la final no salen bien, porque hay desorden en tu vida. Y el desorden tarde o temprano termina dañando lo que uno empezó. Por eso esta palabra que Dios nos trae hoy, iglesia, es porque Dios una vez más nos está diciendo, yo quiero bendecirlos y quiero que les vaya bien. Pero sin orden no va a haber bendición. Puedes empezar lo que sea y tarde o temprano terminarás fracasando en algún área de tu vida, porque Dios es un Dios de orden. Dios empieza a ajustar todas las áreas de nuestra vida para que vamos prosperando de una manera que ordenada, y que ese trabajo que hemos hecho no se pierda. Y así como estaba la tierra, este planeta, así está nuestra vida antes de Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué pasaba con la tierra? Estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, con anhelos, con sueños, productos de muchos vacíos que hay en nuestro corazón. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, la obra del enemigo, allí visible en nuestras vidas y no nos damos cuenta. ¿Y qué pasa? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué fue lo primero que hace Dios? Lo primero que Dios hace en nosotros para traer esa bendición y ese orden, crea una nueva naturaleza. Lo segundo que Dios hace es que empieza a formar cosas nuevas. Dios empieza a mostrarnos el camino por donde debemos hacer las cosas. Y ahí dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y empieza Dios a crear cosas nuevas.
Empieza Dios a abrirnos los ojos para sacarnos de la esclavitud del pecado, de la mentira, de la vanidad, de los celos, del egoísmo. Él empieza a traer luz con sus lazos de amor y nos dice, no, ese no es el camino, hijo, métete por aquí. Empieza a traer luz. Lo tercero que Dios hace cuando nosotros le conocemos, cuando en nosotros se produce ese nuevo nacimiento y Él empieza a mostrarnos que estábamos en una vida de esclavitud y de pecado y que necesitamos su intervención, lo tercero que Dios va a hacer en tu vida es que Él va a empezar a separar. Y esa parte a muchos no les gusta. Empieza a separarte de amigos que no te convienen. Te empieza a separar de relaciones que no te convienen. Te empieza a separar de lugares donde íbamos que no era de nuestra conveniencia. Y ahí es que la gente empieza, ay, no, es que yo no voy allá porque ya prohíben. No se llama prohibición, se llama separación. Porque Dios sabe que esas amistades, Dios sabe que esa relación, Dios sabe que esos lugares donde ibas cada 8 días es lo que te tenían en esa vida de desorden. Entonces, ¿qué es lo tercero que Dios hace? Produce en nosotros separación. Dios empieza a separarnos de personas que no nos convienen en nuestra vida y que hemos estado tan aferrados a ellas, que son las personas que te han trabajado la autoestima tan negativamente. Has tenido dependencia emocional de ellos de una manera tan aguda que tu potencial de persona no se ha desarrollado. Entonces tú has estado toda la vida ciego, agarrado, que Señor, es que este es mi amigo, Señor, es que yo sin él no puedo hacer nada, aferrado usted a una relación que no le conviene y usted siendo bien inteligente con capacidades, pero tanto tiempo aferrado, no puedes ver la capacidad que Dios ha puesto en ti, mujer. Y el Señor te va a levantar para cosas grandes. Y por eso Dios ha empezado a separarte. Hermanos, cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida, no lo entendemos. Y ahí es que empezamos a llorar y a patalear. ¿Pero por qué? Desde que yo empecé a ir a la iglesia y empieza a decirte a la gente, desde que usted se metió a la iglesia, vea cómo ha vuelto. Se ha vuelto amargado. Se ha vuelto que ya no salen, se ha vuelto y dice, no, tranquilo, los que estamos ya entendiendo estas verdades, ¿cuántos están entendiendo esas verdades? Entonces el Señor dice, no, estoy separándote, Señor, es que me duele, dice el Señor, no importa, porque es que siempre y cuando siguieras pegada de ese hombre así, no iba a poder desarrollar ese potencial porque tú estabas esclava de él y he tenido que separarte. Para que tú empieces a entender que tú vales, para que tú empieces a entender que en ti hay potencial. Y cuando llegue el momento, yo pondré las cosas en orden. ¿Sabes? Mira, ¿qué es lo primero? Una de las primeras cosas que Dios empieza a organizar en nuestra vida son nuestras relaciones. Sea con papá, sea con mamá, sea con esposo, sea con esposa. Si usted era de los que iba soltando dinerito para tener a la mujer contenta. Y el Señor dice, se acabó, eso ya no. Y Dios empieza a establecer orden emocional en nosotros. Y empieza a decirte, esto sí, esto no lo hagas, eso estaba mal, ya no hay más esclavitud, ahora tú vas a tener relaciones sanas. No es que Dios nos va a llevar a una montaña por allá, usted no hable con nadie, solo conmigo, no. Dios lo que empieza es a separar, para quitar de nosotros apegos, esclavitudes, relaciones que no eran sanas, que no era correcta. Y empieza a traer ese orden para poder desarrollar todo eso que Él ha puesto en nosotros. ¿Cuántos aquí saben que son valiosos para el Señor? ¿Cuántos lo creen que son valiosos para el Señor? ¿Cuántos creen que Dios ha puesto un potencial tremendo en ellos? Hoy el Señor te dice, tú vales. En ti he puesto cosas grandes, en ti he puesto cosas poderosas, pero nunca lo has visto. Has vivido esclavo del pecado, de tus sueños, de tus temores, de tus anhelos. Y el Señor te dice, te estoy separando. Estoy quitando cosas que para ti eran importantes, pero en mi orden, te dice el Señor, no tienen valor. Tienes que dejar que Dios termine
ese proceso de separación y de arranque y de apego que está haciendo en tu corazón hacia esa persona, porque esa persona ha sido el instrumento que el enemigo ha usado para dañar tu estima durante muchos años. ¿Cuántas palabras tú no vales? Tú no sirves. Tú eres un quedado, eres una quedada, tú no puedes. Lo peor que me ha pasado en la vida es usted. Yo estoy así gracias a usted, porque si yo hubiera tenido una mujer o yo hubiera tenido un hombre más avanzado, o hubiese tenido un hijo más espabiladito, cancele eso de su mente hoy en el nombre de Jesús y empiece a creer en el proceso que Dios está haciendo con usted. Hermanos, necesitamos empezar a creer en el amor de Dios. Necesitamos aferrarnos con fe a esa confianza que Dios tiene en nosotros. Tú sabías, iglesia, que Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros y Él ve en nosotros un potencial que ni nosotros vemos. Por eso Él empieza a separar. Él empieza a quitar, dice, no, usted está muy apegada allí. Usted está, Señor, es que ¿por qué tiene que ir así? Yo quería que estuviéramos los dos juntos, mostrándonos cuánto nos amamos. Y yo veo otras parejas tan lindas y dicen, no, es que usted así pegada no iba a avanzar en la vida. Yo tenía que separarte, dice hoy el Señor. Tenía que separarte, era el camino. Y a unos en un área y otros en otra área, pero Dios necesita seguir este proceso con cada uno de nosotros. No sé en qué proceso estés tú hoy, amado, amada del Señor, pero estos 7 pasos que vamos a ver hoy es el proceso que Dios hizo en la creación y es el proceso que Dios hace en nosotros para establecer su voluntad. Entonces dijo el Señor, después que fue la luz, que es cuando Dios nos va encaminando, y separó Dios la luz. ¿La que hizo Dios primero? Separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y llamó a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuál fue lo tercero que Dios hizo? Separar. Cuarto punto que Dios hace, ahí lo podemos leer, e hizo Dios que la expansión, pero en esa expansión también hace una separación. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Para después de la separación, Dios empieza a hacer en nosotros una expansión, una ampliación. Él pone en marcha un camino que debemos seguir. Entonces le dirá, Señor, y después de esto que sigue, y el Señor te está diciendo hoy, después de esa separación va a seguir tu expansión. Vas a empezar a expandirte. Vas a empezar a alcanzar cosas que antes no te veías capaz. Voy a empezar a derribar de tu mente esos conceptos de no puedo, no soy capaz, no me veo. Dios va a empezar a expandir tu estructura de pensamiento. Primero, crea. Segundo, empieza a formar cosas nuevas, la luz. Después Dios empieza en nosotros a separar, a quitar todas esas cosas que impiden que el propósito de Él se encamine. Y cuarto punto, Él empieza a expandir. Empieza ya a mostrarnos el camino. Mira, yo te he escogido para esto. Pero no hay expansión sin separación. Dígale al que está al lado, no va a haber expansión si Dios no separa primero. No va a haber, convénzalo, dígale, el Señor necesita separarte de eso, por favor, déjate procesar por el Señor. Amén. Después, ¿qué hizo el Señor? Después de la separación, de la expansión, y fue así, y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces dijo también Dios, después de la expansión que sigue, júntense, viene un proceso de ¿qué? Como de unión. Entonces dice, y después dijo Dios que júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar y descubra lo seco. Y así, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la unión de las aguas llamó ¿qué?
mares, y vio Dios que era bueno. ¿Qué punto es ese? Después de la expansión que sigue, después de la expansión sigue el punto que se llama la unión. Dios nos junta o nos une, escuche muy bien, con personas estratégicas. Mira, las personas estratégicas son esenciales para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Iglesia, y ahí necesitamos discernimiento. Usted necesita aprender a identificar quiénes son esas personas estratégicas que Dios pone o ha puesto en su vida para que el plan de Él se cumpla en usted. Júntense, ¿qué dice? Júntense las aguas. Dios pone esas personas con las cuales nosotros nos podamos unir. ¿Quién las pone? ¿Yo las busco? No, Dios mismo las pone. Y yo necesito, escúchame bien, aprender a identificarlas, pero también a respetarlas, amarlas y honrarlas. Porque hay personas que Dios pone en nuestro camino para bendición. ¿Y sabe qué hacemos? Las menospreciamos, las humillamos. Decimos que yo no lo veo, a mí no me parece. Y te estás perdiendo la bendición. Porque esa es la persona que Dios ha escogido, o las personas que Dios escoge. Algunas son escogidas para que te acompañen un tiempo en el proceso, pero otras son escogidas para que te acompañen todo el tiempo en el proceso. Y cuando yo no sé identificar quiénes son las personas estratégicas, cuando yo no sé valorar esas personas estratégicas y le digo, Dios, no, Señor, a mí no me gusta, ¿no? Yo no quiero ese, yo quiero este me cae mejor, es que yo me siento mejor con este. Y el Señor dice, no, es esta, es este. Estas son tus personas estratégicas para el cumplimiento de lo que yo tengo para ti. ¿Sabe qué? Nosotros empezamos a aplastarlas, a menospreciarlas, porque si nuestro corazón está lleno de vanidad, nosotros le menospreciamos, que yo no lo veo, es que a mí no me parece, es que lo veo muy flaco, muy feo, muy negro, muy alto. A las personas, a los hombres que Dios, como en Cristo somos uno, no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra. Entonces resulta que usted le ponen una pastora y no un pastor. Ay, no, una mujer que me enseña, no. Señor, yo necesito un hombre del cual yo tenga que aprender. El Señor dice, no, tu persona estratégica es esa, para el crecimiento. Hermanos, aprenda a ser humilde delante de Dios. Nosotros no le imponemos a Dios. Escúchame bien, amados, que lo que Dios está hablando hoy es tesoro para tu crecimiento espiritual. A Dios no le imponemos ni de qué manera Él nos va a hablar, ni le imponemos a través de quién nos quiere hablar. Ninguna de las dos, iglesia. Es Dios el que escoge el camino que Él va a marcar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesito yo para identificar esas personas estratégicas en mi vida? Humildad. Humildad. Naamán, el sirio, tenía lepra, tenía una sirvienta en su casa y le dice que en Israel hay un profeta a través del cual él se puede curar. Y él va donde el profeta Eliseo, y Eliseo lo manda a bañarse en el río Jordán. ¿Y qué contesta Naamán? Pero a ver, por favor, en Siria hay mejores ríos. Y este hombre me está diciendo que me bañe, y no olvides, yo no me voy a bañar en ese río. Sus siervos tuvieron que venir a convencerlo y decirle, mira, pero si eso te va a traer sanidad, ¿a ti qué más te da? Báñate en ese río. Si Dios ha considerado que esa persona o esas personas son las que tú necesitas en tu vida para que el plan de Él, el mismo Dios eterno, escucha, el mismo Dios eterno las ha considerado las adecuadas para que tu plan, para que el plan de Él se cumpla en tu vida, ¿quién eres tú para desecharlas? Si tú las desechas, pierdes. ¿Pierdes tú? Si Naamán no se hubiese sumergido 7 veces en el río Jordán y si hubiese ido a sumergir en sus ríos, no se hubiera sanado. Pero a Naamán le tocó bajar la cabeza, escuchó a su sirviente, se zambulló 7 veces en el río Jordán, aunque ese río no era mejor que los ríos que él tenía, pero era lo que Dios había determinado para él. Hermanos, nosotros no mandamos a Dios, es Dios el que manda.
Es Dios el que ordena, porque si nosotros supiéramos ordenar también nuestra vida, no estaría como está. Necesitamos ser humildes y decirle: Dios, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a valorar a las personas como tú las valoras. Mira, y es cuando nosotros desarrollamos esa humildad, nos humillamos delante de Dios y de las personas que Dios escoge. Es cuando nosotros vemos la bendición que no habíamos visto nunca. Pero si tú sigues viendo las cosas con tus propios ojos, valorando a las personas desde tu propio entendimiento, con tu propio discernimiento, no vas a ver el cumplimiento de muchas cosas en tu vida, porque Dios nos conoce a cada uno y Él es el que sabe lo que necesitamos. Entonces vamos por el quinto paso, donde hubo que una unión. Júntese. Dios nos va a unir con las personas estratégicas que necesitamos en nuestra vida para que eso se lleve a cabo, el plan y el propósito. Ahí estamos leyendo: e hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. ¿Quién es el que vio que era bueno? Las lunas, las estrellas, ellas mismas dijeron: uy, es bueno que nos estén ordenando así. No, el que ve que es bueno para nosotros es Dios. El que sabe qué es lo mejor para nosotros es ¿qué? Dios. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Dios empezó a organizar todo. La lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios. ¿Qué más dijo Dios en este proceso de orden que llevó cuando estructuró aquí las cosas en el planeta Tierra? Y es la manera en que estructura también las cosas en nuestra vida. Después que Dios crea la nueva naturaleza, nos encamina, nos muestra el camino. Después que Dios hace todas esas cosas, nos separa, empieza a expandirnos. ¿Sabe qué empezamos nosotros a hacer? ¿A qué? A producir. Y dijo Dios que y produzca. Ahí se empieza a producir que el crecimiento en nosotros, el avance, se empieza a ver los planes de Dios materializados. Y dijo Dios que produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según que su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Malo, bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto y es agradable. Pero de nuestra parte, como siempre digo, solo queda creer y confiar en el orden que Él está estableciendo. ¿Cuántos van a decidir permitirle a Dios que empiece a ordenar su vida? Mira, Dios hoy nos está mostrando que con el cielo y la tierra llegó un orden de crecimiento hasta que se materializó todo lo que vemos a día de hoy. Con nosotros Dios hace lo mismo. Pero necesitamos confiar en el orden de Dios. Necesitamos decirle: Señor, a tu manera y no a la mía. Señor, trae orden a mi vida. Señor, establece un nuevo orden en mi vida. Sepárame de lo que me tengas que separar. Úneme a las personas que me tenga que unir. Pon esas personas estratégicas que yo necesito en mi vida, porque yo necesito dar fruto y ser buena tierra, porque Él dice que Él a todos los que escoge, nos escoge para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Y ese fruto tiene que producir cosas buenas, como fue esto que dice: y empezó que a producir los seres vivientes, los monstruos marinos, todo según su especie. Todo lo que Dios produce en nosotros y todo lo que Dios produce a través de nosotros lleva un orden. Pero nosotros, iglesia, queremos que Dios nos bendiga con el desorden de vida que llevamos.
Nosotros queremos que Dios nos bendiga con las personas que nosotros escogemos que deben estar en nuestra vida. ¿Y qué tal si hoy dejamos que Dios escoja? ¿Qué tal si voluntariamente le decimos, Señor, tú sabes más que yo? Y dame la humildad que necesito para aceptar esas personas en mi vida que van a representar bendición, para que en mí se produzca un crecimiento y yo dé fruto y yo empiece a producir y que a través de mí se produzcan cosas buenas. ¿Sabes por qué muchas veces no avanzamos en la fe? Por la falta de humildad. El desorden de nuestra vida es por falta de humildad muchas veces, porque ordenamos todo en nuestra vida de tal manera que no le bajamos la cabeza a nadie. Y en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios nos toca aprender a ser humildes. En el reino de Dios necesitamos aprender que necesitamos a otros, que Dios nos ha creado interdependientes y que yo no me las sé todas. Y que habrán situaciones donde tengo que pedirle ayuda a otros con respeto y humildad. Pero tu ego y tu soberbia es tan alto que tú quieres una estructura de vida donde tú no le pidas nada a nadie porque estás acostumbrado a eso. Pero con Dios las cosas no son así. Con Dios las cosas llevan un orden y ese orden de Dios incluye que yo tengo que aprender a bajar la cabeza y a dejarme instruir por otros para que mi vida avance. El orden de Dios no es el orden nuestro. Y es cuando nosotros nos humillamos que somos exaltados. Porque en el reino de Dios solo el que se humilla es exaltado. Dios quiere que nosotros demos fruto y que a través de nosotros se produzcan cosas buenas. Dice la palabra del Señor: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre, la mayor creación de Dios, la obra más perfecta de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está en plural. Ese es otro tema. Es la perfección de Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios habla de hombre, se está refiriendo al hombre y la mujer. En el original hebreo es así. Y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué les dijo? Hermanos, ¿para qué Dios nos escoge? Abramos nuestros ojos, iglesia, y permitamos que Dios derribe nuestros pensamientos. Eso de que Dios tiene como algo en contra de nosotros y que Dios que no nos ha ido mejor en la vida porque Dios nos quiere castigar. O dejar de pensar que es que yo soy muy brillante y Dios está para ayudarme. No, Dios nos creó con un propósito. Nos ha dado una nueva vida en Cristo con un propósito. Y ese propósito lleva una palabra grande que se llama bendición. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y prosperados, pero no en un área, en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos vidas bendecidas. Dice, y los bendijo Dios y les dijo que les vaya mal en la vida, sin vergüenzas. Es que te tiene que ir mal porque tú eres un perezoso. No. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios? Le dio señorío al ser humano, tanto al hombre como a la mujer en el diseño original, para que tuviéramos capacidad de crear, de administrar, de producir. Por eso la palabra de Dios dice: en los postreros tiempos la ciencia aumentará. Toda esa inteligencia y toda esa capacidad se la dio Dios al ser humano. En ninguna parte
Dice la Biblia que Dios creó al ser humano para que le fuera mal, para que tuviera una vida desgraciada, para que fuera un pusilánime, un desgraciado, un desdichado, una vida de pobreza, de miseria, de escasez. No dice eso. Dios nos creó para cosas buenas. Dios nos creó para bendecirnos, pero nuestra estructura mental no permite que Dios avance en nuestras vidas porque queremos crecer en la vida con el desorden de vida que hemos llevado. Y hoy Dios te está diciendo, deja que yo ordene tu vida. Porque en ese orden de vida que tengo preparado para ti, tengo bendición, tengo multiplicación, tengo capacidad de producción para que des fruto, para que tengas gobierno, tengas autoridad, tengas señorío. Pero no le creemos a Dios. Y cuando Dios dice, organiza tus finanzas, bueno, pero es que a mí me gusta mucho esa camisa. No, es que en las cuentas no entra esa camisa. Hermanos, ponemos nosotros por encima de Dios. Pero si tú abres hoy tu corazón para que Dios ordene tu vida, Él lo va a hacer, si tú lo quieres. Dios creó al ser humano, Dios creó los animales, los peces, todo lo que hizo, porque era bueno. Y tú naciste porque para Dios era bueno que tú nacieras. Los únicos responsables de cómo está nuestra vida somos nosotros mismos, no es Dios, porque no lo tenemos en cuenta. Y seguimos insistiendo en un orden de vida que Dios no está establecido. Para terminar, quiero hacer un resumen para que te queden los puntos y que tú medites un poco en qué punto estás tú. Lo primero que Dios va a hacer cuando nos acercamos a Él es crear, producir ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para volver a crear ese hombre según Él. El segundo paso es que empieza a formar cosas nuevas, a mostrarnos el camino. Su luz va marcando nuestro camino a seguir. El tercer paso, muy importante, la separación. Dios nos va a separar de personas, de lugares, de hábitos, de cosas que no nos convienen en la vida. El cuarto paso, hay una expansión y una ampliación que incluye unión y juntarnos y unirnos con personas estratégicas en nuestra vida. Una expansión donde Dios nos va ampliando, y el quinto paso es que Él va poniendo personas estratégicas en nuestra vida, nos une a personas que nos van a ayudar para que ese propósito se cumpla. El sexto punto es que Él produce, ya nos ve capaces de producir cosas buenas. Según la elección y el propósito que Él tiene con cada uno, empieza a producir que de nosotros salgan cosas buenas para bendecir a otros. Y el séptimo paso es dar fruto. Un fruto que permanece, un fruto que es visible, un fruto que hace que otros nos pregunten cómo lo hiciste. Y ahí es que yo voy a darle gloria a Dios. Yo solo quiero dejarte hoy con un pensamiento en el nombre de Jesús. Y es que Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, pero Él necesita que a tu vida venga orden si tú así lo quieres.